Buenos días, mi nombre es Teresa Dumat y hoy les vamos a hablar acerca de Mendel. Johann Gregor Mendel, nacido el 20 de julio de 1822 en Heissendorf, en el antiguo imperio austriaco, actualmente llamada República Checa. Es a menudo conocido como el padre de la genética. Él fue un maestro, fue aprendiz científico y fue un hombre de fe. Mendel fue un hombre que perseveró ante las circunstancias adversas y gracias a la matemática realizó quizás uno de los descubrimientos más importantes de la ciencia. Su trabajo, sin embargo, no fue valorado hasta 30 años más tarde de su publicación, cuando el término gen ni siquiera era familiar como ahorita en la actualidad. Experimentos de Mendel. Los experimentos de Mendel. Mendel publicó sus experimentos con guisantes en 1865 y 1866. Los principales motivos por los que Mendel escogió el guisante como material de trabajo fueron los siguientes. El material Pisum sativum, el guisante, que los guisantes eran baratos y eran fáciles de conseguir en el mercado. Ocupaban poco espacio y tenían un tiempo de generación relativamente corto. Producían muchos descendientes, existían diferentes variedades que mostraban un color distinto, una forma, un tamaño, etc. Por lo tanto, esto presentaba una variabilidad genética, que es una especie también autógama, se autopoliniza, de manera que el polen de una flor cae sobre el estigma de la misma flor. Era fácil realizar cruzamientos entre distintas variedades a voluntad, ya que es posible evitar o prevenir la autopolinización castrando las flores de una planta y eliminando las anteras. Según Mendel, las características que deben reunir las plantas experimentales son que deben poseer caracteres diferenciales, que sean constantes, que los híbridos entre variedades deben protegerse de la influencia de polen extraño durante la floración, embolsando las flores. El experimento de control, que se trata de que las 34 variedades que empleó las sometió a prueba durante 2 años, 2 generaciones sucesivas por autofecundación, para comprobar que todas producían descendencia constante. Es decir, que si las características de una variedad eran todas las plantas, producían semillas redondas y eran amarillas. Comprobaba durante 2 generaciones sucesivas la autofecundación, que todas las semillas de la variedad eran redondas y eran lisas. Solamente una variedad de las 34 no produjo descendencia alguna o descendencia constante. Por lo que no la empleó en sus estudios. Las variedades utilizadas por Mendel eran líneas puras constituidas por los individuos idénticos para los caracteres analizados. Los principales aciertos de Mendel fueron los siguientes: el utilizar en sus experimentos una especie autógama, ya que de esta manera se aseguraba de que las variedades que manejaban eran líneas puras constituidas por individuos que eran idénticos y homocigóticos. Elegir caracteres cualitativos fácilmente que sean discernibles entre cada una de sus alternativas. Por ejemplo, las flores de color blanco o de color púrpura. Huméricas etcies detienlifándose cada vez de un solo carácter. De esta manera obtenía proporciones. Otra de ellas era que utilizaba relaciones estadísticas entre varias generaciones sucesivas. Contaba el número de individuos de cada tipo de las generaciones sucesivas y proponía proporciones sencillas. Esta hipótesis cavó experimentos de control y cruzamiento adicionales, los retrocruzamientos mejor conocidos, para comprobar sus hipótesis. Analizaban caracteres independientes para demostrar el principio de la combinación independiente. Caracteres de este guisante analizado por Mendel.
Mendel estudió 7 caracteres en el guisante. Número 1, la forma de la semilla, si era lisa o si era rugosa. El color de la semilla, como número 2, si era amarilla o era verde. Número 3, el color de la flor, púrpura o blanco. Número 4, la forma de las legumbres, si era lisa o era estrangulada. Número 5, el color de las legumbres maduras, si era verde o era amarillo. Número 6, la posición de las flores, que era o axial o terminal. Y número 7, la talla de las plantas, normal o enano. Otro de ellos fue lo que hizo, que fue las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel, después de analizar los resultados obtenidos con cada uno de sus experimentos, Mendel promulgó sus famosas leyes. La primera ley, que se trata del principio de uniformidad. ¿Por qué él dice que si 2 individuos de raza pura se cruzan, los híbridos resultantes van a ser todos iguales? La segunda ley, que se trata del principio de segregación. Aquí se nos explica que hay ciertos individuos que pueden transmitir un carácter aunque en ellos no se manifieste. Y la tercera ley es el principio de la combinación independiente. En su estudio, Mendel, además del color, también tuvo en cuenta la rigurosidad, o sea, la textura de las semillas, y se dio cuenta de que ambas características eran independientes en la transmisión de la herencia genética. Mendel murió el 6 de enero de 1884 a causa de una nefritis crónica, y su trabajo en ese entonces era prácticamente desconocido, y no sería hasta después de décadas cuando los trabajos de Mendel contribuyeron a la labor de varios genetistas botánicos y biólogos notables que llevaban a cabo investigaciones sobre la herencia genética. En 1900, Hugo de Vries, Carl Rogers y Erich von Scherman-Seinegen duplicaron los experimentos y los resultados que había obtenido Mendel. Muchas gracias por su atención.